Nunca imaginé que el secreto más oscuro de mi vida comenzaría con lo que parecía ser la amistad más sincera. Siempre pensé que mi esposo y su mejor amigo eran inseparables, como hermanos. Compartían todo, risas, momentos difíciles, proyectos, incluso decisiones importantes. Para mí, era un alivio que él tuviera a alguien en quien confiar. Pero nunca sospeché que entre ellos existía algo más profundo, algo que se mantenía escondido bajo miradas furtivas, silencios incómodos y visitas inesperadas. Yo, ingenua, pensaba que el verdadero problema estaba en mí. Durante mucho tiempo creí que la distancia emocional de mi esposo era culpa mía. Me decía que tal vez ya no era atractiva, que quizás la rutina nos había desgastado, que debía esforzarme más para recuperar lo que una vez tuvimos. Así que busqué llenar los vacíos con detalles, cenas románticas, conversaciones interminables, pero él siempre estaba ausente, siempre ocupado, siempre con la mente en otro lugar. Y ahí apareció él, el mejor amigo de mi esposo. Al principio lo veía como un hermano mayor, alguien que me daba consejos y escuchaba mis quejas cuando me sentía sola. Me hacía reír cuando las lágrimas querían salir, y en silencio me ofrecía una compañía que yo no encontraba en casa. Nunca lo busqué con intenciones equivocadas, pero la vulnerabilidad es un terreno fértil para el error, y en medio de tantas carencias emocionales, encontré en sus brazos lo que no encontraba en los de mi esposo. La primera vez que sucedió, sentí un torbellino de emociones: culpa, miedo, deseo, rabia, ternura. Me prometí a mí misma que sería un error aislado, un desliz del que nadie tendría que enterarse. Pero lo prohibido tiene una fuerza magnética imposible de controlar, y poco a poco, esa relación secreta comenzó a repetirse, a crecer, a convertirse en algo que ya no podía negar. Hasta que un día, todo cambió. Una prueba de embarazo positiva se convirtió en la bomba que estalló mi vida. Recuerdo el temblor en mis manos al ver esas 2 líneas rosadas. Mi corazón latía con fuerza, pero no de alegría, era miedo, era incertidumbre. ¿De quién era ese hijo? ¿Del hombre con el que llevaba años casada o del amigo que se convirtió en mi refugio secreto? La confusión me devoraba. Intentaba convencerme de que el destino había jugado conmigo, que aquello era un castigo por mis errores, pero la verdad era más cruel de lo que yo imaginaba. No solo tenía que enfrentarme al hecho de haber traicionado a mi esposo, sino que pronto descubriría que mi esposo también me había traicionado a mí. Y de la peor manera posible. No podía creer lo que había leído en ese instante, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos en la casa podían escucharlo. Era como si la realidad se hubiera desmoronado delante de mis ojos. Ese hombre, mi esposo, con quien había construido un hogar, quien me juraba amor eterno todas las noches, no solo había traicionado nuestra relación, sino que lo había hecho con su mejor amigo. Me quedé sentada en la cama, con el celular en la mano, temblando. Pensaba que quizás había interpretado mal los mensajes, que tal vez era una broma de hombres, algo sin importancia. Pero no, las palabras eran demasiado explícitas, demasiado íntimas. Había promesas, recuerdos de encuentros secretos, confesiones que ninguna amistad podía justificar. Cada línea que leía era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. Decidí guardar silencio en ese momento. No dije nada, no lloré, no grité. Solo me levanté, con un nudo en la garganta, y fui al baño. Encerrada entre esas 4 paredes frías, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que estaba allí. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro desencajado, y una rabia silenciosa me invadía. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había notado las miradas, las excusas, las ausencias? To do cabraba sentido de repente. Los fines de semana en que mi esposo decía que iba a ayudar a su amigo con unos problemas, las veces que se quedaba trabajando tarde y llegaba cansado, sin ganas de hablar. Yo lo había justificado todo. Siempre confié, siempre creí en sus palabras. Y ahora entendía que mi confianza había sido su mayor arma para traicionarme. Esa noche no pude dormir. Me di vuelta en la cama, lo miré mientras roncaba tranquilo a mi lado y sentí un odio que me quemaba por dentro. Pero al mismo tiempo, algo aún más inquietante me carcomía: estaba embarazada. Y no era de él. Ese secreto me consumía, porque en mis entrañas llevaba una verdad igual de oscura que la suya. El mejor amigo de mi esposo había cruzado una línea conmigo.
Lo nuestro había empezado como un error, un momento de debilidad, una noche en la que me sentí sola y desatendida. Pero después de aquella vez, yo misma busqué repetirlo. No quería admitirlo, pero me había dejado arrastrar. Y ahora, esa vida que crecía dentro de mí no era un recuerdo pasajero, sino una prueba eterna de mi traición. Me debatía entre dos infiernos, el de descubrir que mi esposo estaba con su mejor amigo, y el de cargar con la culpa de estar embarazada de ese mismo hombre. Sentía que estaba atrapada en una espiral de secretos, que en cualquier momento todo iba a estallar. Y en medio de ese caos, lo único que podía pensar era, ¿qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Qué pasará cuando él descubra que lo traicioné de la misma forma en que él lo hizo conmigo? Esa madrugada, mientras las sombras llenaban la habitación, decidí que tenía que saber hasta dónde llegaba su engaño. No podía seguir dudando. Necesitaba pruebas, necesitaba verlo con mis propios ojos. Y aunque mi corazón estaba en pedazos, había una parte de mí que estaba lista para enfrentarse a lo peor. Salí del cuarto en silencio, tomé el celular de nuevo y abrí la ubicación en tiempo real que él mismo había compartido alguna vez conmigo sin pensar que sería su perdición. Lo miré y, con un escalofrío recorriendo mi espalda, me di cuenta de que no estaba donde decía. No quise darle más vueltas, así que lo invité a mi casa una tarde en que sabía que mi esposo no estaría. Nos sentamos en el sofá, tomamos un café y hablamos como siempre, pero había una tensión distinta en el aire, algo que no se podía ocultar. En un momento, él me miró fijamente y me dijo con voz entrecortada, «Sabes que eres demasiado buena para todo esto, ¿verdad? No mereces vivir con tantas dudas ni con tanto frío en tu propia casa». Esas palabras me atravesaron el alma. No supe qué responder, y lo único que hice fue mirarlo. Él se inclinó lentamente, como temiendo que yo lo rechazara, pero yo no me moví, y entonces nuestros labios se encontraron. Ese beso fue como un incendio después de una larga sequía. Algo dentro de mí despertó, algo que llevaba años dormido. El tiempo se detuvo, y de pronto todo lo que sentía por mi esposo se borró en un segundo, reemplazado por una mezcla de deseo y consuelo en los brazos de su mejor amigo. Cuando me di cuenta, ya estaba entregándome a él, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más que en sentirme viva de nuevo. Al día siguiente, me prometí que sería la primera y la última vez, que aquello no podía repetirse. Pero era como si una puerta se hubiese abierto y ya no pudiera cerrarse. Cada vez que lo veía, cada vez que escuchaba su voz, mi cuerpo temblaba de anticipación. Y él también comenzó a buscarme, con excusas tontas, con visitas repentinas. Nos convertimos en cómplices de un secreto que cada día se hacía más grande, más peligroso. Los meses pasaron, y aunque intentaba convencerme de que aquello no tenía importancia, mi cuerpo empezó a dar señales que no podía ignorar. Náuseas, mareos, retrasos. Al principio pensé que era estrés, que todo era producto de mi conciencia culpable. Pero una prueba rápida en el baño me lo confirmó, estaba embarazada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me encerré en la habitación durante horas, con la prueba en mis manos, temblando y llorando. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a explicar algo así? La primera idea fue fingir que era de mi esposo, que nunca nadie lo sabría. Pero una voz en mi interior me gritaba que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Y lo peor era que no podía borrar de mi mente la última vez que había estado con mi esposo, sabía perfectamente que ese hijo no podía ser suyo. Cuando finalmente me animé a contarle al mejor amigo de mi esposo lo que pasaba, su rostro se volvió pálido. Caminó de un lado a otro de la habitación, sin poder mirarme a los ojos. Esto no puede estar pasando. ¿Tienes idea de lo que significaría si él se entera? Yo apenas podía hablar. Solo le pedí que me apoyara, que no me dejara sola en esto. Y aunque asintió, pude ver en su mirada que algo más oscuro se escondía detrás de ese silencio. La verdad era como una sombra creciendo entre nosotros, una sombra que amenazaba con destruir todo lo que conocíamos. Yo quería gritar, quería enfrentar a mi esposo y a su amigo en ese mismo instante, pero mis piernas temblaban y mi garganta estaba seca. Cerré la computadora de golpe y me dejé caer al suelo, abrazando mi vientre como si él pudiera darme la fuerza que me faltaba. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando cada movimiento en la casa, cada ruido que hacía al girar en la cama, cada notificación que llegaba a su celular que ahora escondía debajo de la almohada.
Y mientras lo miraba dormir tranquilamente a mi lado, yo me sentía morir por dentro. A la mañana siguiente, me levanté con los ojos hinchados, pero con una calma extraña, como si algo en mí hubiera cambiado. Preparé el desayuno como todos los días, le serví el café, y fingí una sonrisa. Dentro de mí, la rabia hervía, pero decidí que no iba a entregársela tan fácil. Quería entender hasta dónde llegaba aquella mentira, qué tan profundo era el abismo en el que me habían lanzado. Poco a poco, empecé a observar más de cerca sus gestos, sus salidas, los mensajes que respondía con una sonrisa tonta, las excusas de voy a salir con él, no me esperes despierta. Todo encajaba de una manera tan cruel que dolía. Yo, la esposa que confiaba, que esperaba en casa, que cocinaba, que creía que llevaba en su vientre el fruto de nuestro amor, era la gran burla en medio de su historia escondida. Lo más devastador fue darme cuenta de que las pruebas estaban frente a mí desde hacía mucho tiempo, solo que yo me había negado a verlas. Recordé las veces que lo encontré demasiado feliz después de ir al gimnasio con su amigo, las veces que regresaba oliendo a un perfume que no era mío, y las noches en que evitaba mirarme a los ojos con cualquier excusa. Era como si un velo hubiera caído y yo por fin viera la verdad desnuda, cruel y descarada. Una tarde, mientras él decía que iría a resolver unos asuntos con su amigo, lo seguía a escondidas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarme. Me escondí en la esquina de la calle, vi cómo se encontraron, y la forma en que se miraron me destrozó. No era la mirada de dos amigos, era la mirada de dos personas que compartían secretos, que se deseaban, que tenían algo mucho más íntimo de lo que yo jamás había sospechado. Vi cómo se abrazaban con una complicidad distinta, como si yo nunca hubiera existido. Me quedé allí, paralizada, hasta que mis lágrimas me cegaron y tuve que regresar antes de que me descubrieran. Esa noche lo esperé sentada en la sala, con la luz apagada, pensando cómo podía ser que mi vida hubiera dado ese giro tan cruel. Yo, que creía haber encontrado al hombre de mi vida, estaba compartiéndolo con su mejor amigo. Y lo peor de todo era que yo estaba embarazada. ¿Qué clase de futuro le esperaba a mi hijo en medio de todo ese engaño? La rabia se mezclaba con un deseo oscuro de venganza, pero también con un dolor tan profundo que me costaba respirar. Empecé a escribir en un cuaderno cada cosa que veía, cada gesto, cada mentira, cada momento en que me dejaba sola. No era solo para desahogarme, era como si necesitara pruebas, como si en algún momento ese diario se convirtiera en mi arma. Sabía que la confrontación llegaría tarde o temprano, pero no quería que fuera a ciegas. Quería que cuando se diera, él no pudiera negarlo. Que se quedara sin palabras, atrapado en su propia red de traiciones. Lo que descubrí aquella noche se convirtió en un puñal que me atravesó el alma. Me costaba respirar, me costaba entender cómo el hombre con el que había compartido mis días, mis sueños y hasta mis lágrimas, podía traicionarme de la manera más cruel. Y peor aún, no lo había hecho solo, lo había hecho con alguien que yo había permitido entrar a nuestra casa como si fuera de la familia. El mejor amigo de mi esposo, ese al que siempre defendí cuando alguien lo señalaba de ser problemático, ese mismo que yo recibía con un plato en la mesa y una sonrisa, era el tercero en discordia. Y lo más irónico de todo era que yo lo había elegido a él, en un momento de vulnerabilidad, para llenar los vacíos que mi propio esposo había dejado. Esa madrugada no dormí. Caminaba de un lado a otro en la sala, con las manos en la cabeza, sintiendo como si las paredes fueran a cegarse sobre mí. Cada rincón de la casa parecía tener ecos de sus risas juntos, de sus secretos compartidos. Las piezas encajaban una tras otra, las veces que mi esposo llegaba tarde y decía que estaba con él, las miradas cómplices que ahora entendía, las ausencias inexplicables. Yo había sido ciega, o quizá no quería ver. Y lo más cruel era que ahora llevaba en mi vientre la consecuencia de esa ceguera. El dilema me consumía. ¿Qué hacer con este hijo? ¿Debía callar y cargar sola con la verdad, como si fuera un pecado que nadie debía conocer? ¿O debía enfrentar a los dos, gritarles en la cara lo miserables que eran y exponer su secreto ante el mundo? Me sentía atrapada, y el miedo a perderlo todo me paralizaba. Porque en medio de tanta traición, aún quedaba un residuo de amor, un apego doloroso hacia el hombre que me había jurado lealtad. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Él me hablaba como si nada pasara, me abrazaba con esa calidez falsa que ahora me quemaba la piel. Cada vez que lo veía,
Me preguntaba cuánto de lo que me decía era verdad y cuánto era mentira. Y cuando el mejor amigo venía a la casa, mi corazón se aceleraba con rabia y vergüenza. Me miraba de manera extraña, como si supiera algo, como si se burlara en silencio de mi ingenuidad. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, como si al ponerlo en palabras pudiera liberarme de ese peso. Pero lo único que conseguía era confirmar la magnitud del desastre en el que estaba metida. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, porque los secretos nunca permanecen enterrados por completo. Lo que me aterraba era el cómo y el cuándo. Fue entonces cuando una conversación inocente me abrió los ojos aún más. Estábamos en una cena familiar y mi cuñada, sin darse cuenta de la bomba que soltaba, dijo: «Qué raro que ustedes tres pasen tanto tiempo juntos, parecen inseparables». Todos rieron, menos yo. Ellos se miraron de una forma que me desgarró. Era la confirmación que no necesitaba escuchar, pero que estaba frente a mí. Mi esposo y su mejor amigo compartían algo que iba mucho más allá de la amistad. Esa noche, encerrada en mi cuarto, toqué mi vientre y lloré como nunca. El hijo que esperaba no era solo el fruto de un error, era la consecuencia de una telaraña de mentiras. ¿Cómo podría criar a un niño en medio de tanto veneno? ¿Cómo podría explicarle algún día la verdad? Mi corazón quería protegerlo, pero mi mente me gritaba que aquel embarazo era la prueba viviente de la mayor traición de mi vida. Y así fue como empecé a planear algo que cambiaría el rumbo de todo. No podía seguir siendo la víctima silenciosa. No podía permitir que me arrebataran la dignidad y que, encima, se salieran con la suya. Tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera, aunque destrozara lo poco que quedaba en pie. Yo lo escuchaba hablar con voz firme, casi con rabia, mientras su mejor amigo, ese que durante tanto tiempo yo también había amado en silencio, se quedaba callado, con la cabeza gacha, incapaz de responder. El silencio que reinó en aquella sala era tan pesado que hasta me costaba respirar. Sentía que mi vida estaba explotando frente a mí, como un castillo de cartas cayendo en cámara lenta. El hombre que amaba, el padre de mi hijo, estaba destrozado, y al mismo tiempo, el otro hombre al que alguna vez entregué mi cuerpo me miraba con unos ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento. No había palabras para describir el torbellino de emociones que me atravesaba. Dolor, culpa, rabia, traición. Todo mezclado, todo quemando dentro de mí como fuego. Mi esposo me miró y, por un instante, pensé que me odiaría para siempre. Pero, con un suspiro quebrado, dijo algo que nunca olvidaré: «Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, yo tal vez lo habría entendido. Lo que no puedo perdonar es la mentira». Me quedé sin aire. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Había cometido el peor de los errores: ocultar, callar, fingir que nada pasaba. Y esa cobardía, más que el acto en sí, había destruido todo lo que teníamos. Los días siguientes fueron un infierno. Mi esposo se fue de la casa, y su mejor amigo desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Me quedé sola, con mi hijo en el vientre, sintiendo el peso de todas mis decisiones. Pero en esa soledad también encontré un espejo brutal. Tuve que mirarme a mí misma y reconocer que había permitido que mis silencios se convirtieran en armas mortales contra los que más quería. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que mi historia no es de amor, ni de venganza, ni siquiera de perdón. Es una historia de errores, de secretos que nunca debieron guardarse, de decisiones que marcan para siempre. Y te lo digo a ti, que estás escuchando mi relato: nunca subestimes el poder de la verdad. Porque una mentira puede arruinar familias, amistades y hasta el amor más sincero. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón: escribe en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar. ¿Hubieras confesado desde el inicio o callado como yo? Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como esta, porque a veces la vida real es más intensa que cualquier novela.